Entonces tenemos que para la carga positiva, tengo este vector de posición que es R sub más, ¿de acuerdo? Y para la carga negativa, tengo este vector de posición R sub menos, ¿no? Obviamente nosotros estábamos etiquetando que este era el ángulo θ, ¿no? Bien. Y habíamos concluido que el potencial eléctrico asociado a este dipolo era B igual, no miento, no usé B, era la letra Phi. Phi igual a la constante de Coulomb, ¿por qué cosa? Pero había un término aquí que era Q por D, ¿no? Q por D, ¿por quién? Coseno del ángulo θ entre R cuadrada, ¿no? Bien. Esa es la forma escalar en la que habíamos pintado el potencial eléctrico. Y bueno, por supuesto el potencial eléctrico es una cantidad escalar, ¿no? Bien. Ahora la pregunta aquí es la siguiente. Habíamos definido el momento dipolar eléctrico, y aquí sí me van a tener que disculpar porque la letra aquí no me sale, ¿eh? Entonces el momento dipolar eléctrico, cuando teníamos dos carguitas, lo definíamos como una cantidad vectorial que era ¿qué? La carga por distancia. ¿Va a comer? Ah, perfecto, es ching. Bien, entonces, a esta cantidad la habíamos definido como momento dipolar, ¿no? Bien. Ahora, eso quiere decir que el potencial eléctrico yo lo puedo escribir en términos del momento dipolar, ¿no? Es decir, el potencial eléctrico Phi, que es Q por D, básicamente lo escribo como el momento dipolar punto, un vector unitario R sobre R cuadrada. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, básicamente, fue toda nuestra historia relacionada con el potencial eléctrico, ¿no? Y únicamente con la Estoy idea en de clase, ¿qué introducir pasó? un término llamado momento dipolar. Ah, sí, mamá, está bien. Sí. La pregunta es ahora, ¿esto para qué me sirve? En el escenario de lo que son los dieléctricos. Bueno, el tema básicamente es el de polarización. ¿Y qué quiere decir esto de la polarización? Bueno, imaginen ustedes que ese dipolo eléctrico que consiste en una carga positiva y una carga negativa, pues está inmerso en un campo eléctrico, ¿no? Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo es el arreglo o cómo afecta ese campo eléctrico al arreglo de dos cargas de signos opuestos? Bueno, resulta que cuando tenemos, digamos, cierta región en el espacio que está permeada por un campo eléctrico, ¿sí? Y vamos a hacer el modelo de juguete, el caso más sencillo. Un átomo neutro, ¿sí? Cuyo núcleo, en su núcleo tenemos una carga positiva y alrededor un electrón nada más, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que aquí en su núcleo tengo una carga positiva, alrededor de él una carga negativa, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer, lo que quiero hacer es ver cómo reacciona este núcleo que consiste de una carga positiva y una carga negativa cuando esté inmerso en este campo eléctrico. Básicamente este núcleo lo estamos modelando como un dipolo, ¿no? Bien, lo que sucede es que en realidad el campo eléctrico alinea
al átomo, es decir, la carga eléctrica la deja en esta dirección y el neutrón, perdón, el núcleo lo orienta hacia la dirección del campo, ¿no? Entonces el núcleo va en la dirección del campo. Bien. Ahora, esto es únicamente para un caso sencillo, ¿no? Cuando el campo eléctrico lo que hace es reorientar la posición de las cargas. Cuando sucede eso, lo que estamos diciendo es que hay un fenómeno de polarización. Pero ¿cómo puedo describir la polarización? ¿O qué cantidades físicas yo conozco para que pueda describir lo que es la polarización? Bien. Resulta que, pues, en lo que son los materiales eléctricos, hay algunos materiales que ya están polarizados permanentemente. Hay otros que tenemos que sumergirlos en un campo eléctrico para que tenga cierta polarización, pero hay otro factor importante que también frena lo que es la polarización o inmediatamente busca que el arreglo de dipolos eléctricos lleguen a su estado base, la posición ahora sí, original antes de ser perturbados. Y es la cuestión termodinámica, es decir, la temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos modelar lo que es la polarización de un material eléctrico, tenemos también que abordarlo desde la perspectiva de la termodinámica. Pero esto no es, esa parte no es lo que compete para el curso. Ustedes ya lo verán en su curso de termodinámica, ¿de acuerdo? Ahora, muchas veces sucede que este caso que estamos abordando acá es un caso muy simple, ¿no? Me está diciendo que estoy alineando la carga positiva en la dirección del campo y la carga negativa queda rezagada. Por cierto, así. Ahora, esto es cuando, digamos, el campo, perdón, la carga positiva va en dirección del campo eléctrico. Pero muchas veces no sucede así. Que el campo no va paralelo a lo que es la dirección de la carga positiva. Sino muchas veces tenemos que el campo eléctrico no es exactamente paralela en la dirección en la que se alinea el dipolo. Sino más bien sucede que ahora tenemos que descomponer un vector de polarización y un campo eléctrico, ¿no? Es lo que habíamos visto en la clase pasada. Porque básicamente son de las dos cosas que estoy hablando. Un momento dipolar eléctrico y un campo eléctrico, ¿no? Y la pregunta es cómo relacionar ambas cosas. Bueno, están relacionadas por una constante alfa que se llama, ¿cómo habían dicho que se llamaba la constante? Entonces, la constante alfa se llama polarizabilidad atómica, ¿no? Obviamente, cada uno de los elementos químicos tiene una constante de polaridad atómica diferente, ¿vale? La unidad de medida del momento dipolar es el Coulomb metro. Es decir, el momento dipolar se mide en Coulomb metros. ¿Sí? Bien. Cuando tenemos un campo eléctrico que no es exactamente paralelo a la dirección en que se alinea la carga positiva, sino que ahora el campo eléctrico tiene cierta inclinación con respecto a la línea horizontal, entonces resulta que este parámetro llamado, o cantidad física llamada momento dipolar, tenemos que descomponerla en sus direcciones paralela y perpendicular, de tal forma que cuando el campo cuando el campo forma un ángulo θ con respecto a la horizontal, el momento dipolar se escribe como la polarizabilidad en la dirección perpendicular del campo por la dirección perpendicular del campo más
la componente paralela de la polarizabilidad por la componente paralela del campo eléctrico. ¿Sí? Bien. Sin embargo, y ojo, esta parte no lo voy a evaluar porque implica conceptos de matemáticas más sofisticados, simplemente lo voy a mencionar. Todos los casos que vamos a abordar aquí, jóvenes, son casos ideales, casos sencillos. Ya si alguno de ustedes desea especializarse en estas áreas, pues ya tiene que ahondar más en sus conceptos de matemáticas. Por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono consiste de un carbono y dos oxígenos, ¿no? Entonces, cuando yo lo sumerjo en un campo eléctrico, lo que me está diciendo es que aquí tengo una especie de un arreglo simétrico, ¿no? Las moléculas de oxígeno se alinean en la dirección del campo eléctrico y la molécula de carbono queda como ensanchada, ¿no? Pero no todo es simétrico. Todo lo que estamos abordando aquí son escenarios simétricos. Cuando no tenemos simetría, pasamos a un escenario ahora que es el asimétrico. Y la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cómo entonces pintaría lo que es el momento dipolar para un caso asimétrico? Bueno, resulta que para un caso asimétrico, la polarizabilidad en la dirección X se escribe ahora como una expresión tensorial que viene dado por esto de aquí. ¿Sí? Obviamente solo en la dirección X, ¿no? En la dirección Y, lo que tengo es Yx por X más Y sub Y más Y sub Z por Y sub Z. ¿Bueno? Y también lo mismo para la dirección en Z, con la componente Z tendríamos Zx, X más alfa ZZ por Z. ¿Sí? Entonces resulta, y esto es un concepto que ustedes vieron en álgebra lineal, que la polarizabilidad, la iésima componente, es igual a alfa sub ij por E sub j. Entonces a esta de aquí le llamamos tensor de polarizabilidad. ¿Sí? Bien. Entonces esta es la expresión genérica para un arreglo de que no tengo moléculas asimétricas. Bien. Ahora, ¿cuándo esta expresión se reduce a la expresión simple que hemos pintado? Bueno, cuando elegimos una dirección en particular y fijamos que las componentes fuera de la diagonal, porque vean, este término de acá lo puedo pintar como una matriz, ¿no es así? Una matriz 3 por 3. De tal forma que los elementos fuera de la diagonal los podría pintar como cero, es decir, cuando me estoy anclando en una sola dirección en específico. Y lo que le llamo los ejes principales. Entonces podría tener que los elementos fuera de la diagonal sean ceros, es decir, cuando i sea distinto de j, y alfa sub ij distinto de 0 cuando i es igual a j. Es decir, únicamente tengo términos en la diagonal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora,
Hasta aquí lo referente a lo que es el momento dipolar. Pero no hemos hablado exactamente qué es la polarización. Y aquí lo que estoy hablando únicamente es de una molécula. Pero la polarización es un concepto con el cual podemos describir a un material dieléctrico. Un dieléctrico. Y un dieléctrico, sabemos que es un material no conductor. Y tiene por ahí, digamos, moléculas que están formadas por pares de cargas, ¿no? Positivo y negativo, dipolos. Y cuando sumerjo este dieléctrico en un campo eléctrico, lo que sucede es que ahora este mismo dieléctrico, ¿sí?, alinea, o el campo eléctrico, perdón, a las moléculas del dieléctrico, ¿no? Y cuando esto sucede, cuando el campo eléctrico alinea las moléculas a los dipolos, entonces estamos hablando de un concepto que es el momento dipolar, ¿no es así? Pero el momento dipolar lo habíamos definido únicamente para una sola molécula, ¿no? Y ese único dipolo eléctrico le asociábamos la carga por distancia, ¿no? Bien. Pero este ion dieléctrico. Ion dieléctrico tiene, ¿qué propiedad? Tiene un volumen, ¿no? Un dieléctrico tiene que tener volumen, ¿no? Entonces vamos a definir la polarización de un dieléctrico como, o con la letra P mayúscula, igual al momento dipolar eléctrico por unidad de volumen. Volumen en el dieléctrico. ¿Sí? Bien. Ahora viene la siguiente pregunta. Vale. La polarización no es otra cosa más que el momento dipolar por unidad de volumen. Y el potencial eléctrico venía dado como P punto R unitario sobre R cuadrada, ¿no es así? ¿Verdad? Bien. Ahora pregunta. Yo tengo un campo eléctrico que permea cierta región y tengo un material dieléctrico. Lo sumerjo en esa región, campo eléctrico. ¿Qué pasa entonces? ¿O cuál sería el campo eléctrico en el dieléctrico? Es el mismo campo eléctrico en el cual está sumergido. No necesariamente. ¿Y cómo calcularíamos ese campo eléctrico entonces? Cuando está sumergido, en esa región permeada por un campo magnético. ¿Cómo calculamos? Pero, vean,
Veámoslo en este escenario de un salón de clases, ¿vale? Todos ustedes están dispersos. Y el agente externo está. Entonces, hasta cierto punto, su atención se alinea hacia lo que está hablando. Pero no todos se van a alinear o van a poner atención exactamente en la misma dirección, ¿verdad? Algunos les costará más prestar atención y otros como que a una idea. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la atención total? Entonces, ese escenario es llevarlo ahora al caso de la polarización en el eléctrico. ¿De acuerdo? Ya está sumergido en el campo eléctrico. Ahora, ¿cuál es el campo eléctrico producido en ese dieléctrico? Uh-huh. A ver, recuerden ustedes que había una relación entre campo eléctrico y... ¿Cuál era esa? No. Ah, pero ¿cuál era la relación explícita? Lo vi la clase pasada y ya no lo recuerdan. La relación, exacto. Entonces, resulta que la relación que hay entre campo eléctrico y potencial eléctrico es mediante un gradiente, ¿no? Vale. Y lo que conocemos nosotros es únicamente el potencial eléctrico asociado a un momento dipolar, ¿no? Es un dipolo, ¿no? Bien. Ese momento dipolar, mira, pero ahora vean, yo no estoy hablando de una regla de caca, estoy hablando ahora de un ente que... ¿Ah? ¿Cómo podría el concepto? Vean, primero tenía dos carguitas, ¿no? Y esto me condujo a este concepto, carga por D, ¿no? ¿Sí? Pero ahora, esto es en el caso discreto. ¿Cómo lo llevo al caso continuo? Cuando no tengo nada más un dipolo. En un dieléctrico tengo un arreglo de dipolos, ¿no? Y tienen volumen. Entonces eso nos permitía introducir el concepto de la polarización como el momento dipolar por unidad de volumen, ¿no? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo escribo ahora el potencial eléctrico en el escenario continuo? Cuando estamos en el caso discreto, teníamos esto, ¿no? En el caso continuo, si estoy hablando de un volumen, pues entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, ¿no? Vean. Supongamos que aquí tengo
este material que está polarizado, ¿sí? Y quiero determinar el potencial en este punto, P. Entonces lo que hago únicamente, pues, puedo hacer esto, vean. Imaginen que este es el momento dipolar o la polarización, momento dipolar, perdón, de alguna molécula por ahí. ¿De acuerdo? Bien. Este está a una distancia que R. Y ahora este cuate que cosas que suceden en las escuelas públicas. Bien, entonces, ya tenemos ahí un momento dipolar. Pero ese momento dipolar está nada más para una sola. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues discretizo, ¿no? Lo de siempre. Discretizar. ¿Recuerdan el cubito Maggi, no? ¿Sí recuerdan el cubito Maggi? ¿No? A ver. Tienen aquí un objeto que tiene volumen. ¿Cómo calculan el volumen de ese objeto? ¿Sí? Pero eso es cuando ya pasaste el concepto, has pasado el concepto de discretización. ¿Qué es lo que haces? Este es un patrón de medida, ¿no? Para que puedas decir que algo tiene volumen. Bueno, pues te buscas el cubito Maggi que te venden en la tienda de Norpollo, ¿no? ¿Sí? El cubito Maggi. Sí, Norpollo. Es un tipo. ¿Y qué es lo que hace? Pues determinas y ese cubito y lo que haces es parchar todo esto, ¿no? De cubitos Maggi, rellenarlos de cubitos Maggi. Entonces, mira, ¿sabes qué? Para que yo ocupara todo el volumen, o rellenara todo el volumen, empleé quizás 200 cubitos Maggi, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el volumen? El volumen de un cubito por 200, ¿no? Bueno, lo mismo cuando me piden que calcule la carga de algo continuo, pues ya el escenario se me complica, ¿no? Porque nada más es para el caso discreto, 1, 2, 3 cargas. Entonces, cuando tengo algo ya continuo, una distribución continua de carga, pues me sigo aferrando al concepto de discretizar el objeto. ¿De qué forma? Pues dependiendo, si se trata de una superficie, pues tomo como un parchecito de la piñata, ¿no? Y ese parchecito, digo, tiene cierta distribución de carga y tiene cierta área. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo el campo eléctrico de un parchecito y luego voy rellenando todo el objeto, si tiene una superficie, lo voy rellenando de parchecitos que ya se encuentra su campo eléctrico en cierto punto. Y el campo eléctrico es la suma de parchecitos, ¿sí? Esa misma idea la voy a aplicar aquí, en el potencial. El potencial que yo pinté aquí arriba es para el caso discreto. Dos dipolos, un dipolo nada más. Pero ahora aquí tengo algo que está repleto de dipolos, ¿no? Y sobre todo que se han orientado en la dirección del campo eléctrico. Bueno, pues resulta que para calcular el potencial, y creo que aquí lo vamos a dejar, no, todavía da tiempo para un par de cálculos salvajes, que el potencial
es la constante de Coulomb integral del vector unitario R, punto vector de polarización, entre R cuadrada, diferencial de volumen. Vean, si estoy diciendo que, la polarización es momento dipolar por unidad de volumen, no estoy hablando de carga volumétrica aquí, estoy hablando de polarización ahora. Pero si estoy diciendo... Vean, la polarización lo estoy definiendo como P mayúscula igual punto dipolar por el potencial eléctrico, por el caso discreto, pues de esta forma, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si sustituyo esto aquí? ¿Sí? Pero si tú observas, cada uno de estos pequeños elementos que tengo aquí, ¿sí? Es un dipolo nada más. Todo. Entonces, básicamente, esta integral, esta expresión que es para un caso discreto, lo llevo al escenario continuo de la siguiente forma. Pero esta es la polarización, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Estoy sumando, básicamente, momentos dipolares. ¿Sí? Bien. Ahora la pregunta es la siguiente. Y es aquí donde voy a empezar a utilizar algunos de sus conceptos de cálculo vectorial. Este término de aquí por aquí. Y les verán exactamente a qué voy. Resulta que cuando trabajemos con esta expresión, una primero tenemos que trabajar con esta expresión. Y en esta expresión matemática, y nada más para irnos, cuesta muchas dólares. Si fuera completamente en mi lugar, pero tengo aquí, y entonces, solo para que observen. Teníamos el siguiente escenario. Z, X, punto donde quiero determinar, ojo, no confundir esta P, una de estas. Bueno, polarización la voy a definir siempre con esta P aquí. ¿Bueno? Polarización. Y la P minúscula, momento bipolar. ¿Sí? Listo. Bien. Ahora vean, cuando quiero calcular potencial, siempre pinto esa distancia R, ¿no?
Y luego tengo aquí una cierta capita, ¿no es así? Que tiene vector de posición R', ¿no? Y este es RI. ¿De acuerdo? Pregunta, jóvenes. ¿Quién es esta R? ¿Esta R quién es? En realidad, esta R quién es? Es la posición de la carga con respecto al punto donde yo quiero medir la cantidad física. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que RI' más RI es igual al vector R, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? RI es igual a R menos RI'. ¿Sí? Bien. Y es aquí donde les voy a tener que pedir el favor que tengan esa habilidad de transitar de un punto a otro. ¿Bueno? Ahora observen. En lugar de una carguita, lo que tengo es un momento dipolar, ¿no? Y cada momento dipolar tiene una posición desde mi sistema de coordenadas, ¿no? Bien. La pregunta aquí es la siguiente. Este vector de polarización no está en función de estas R's. No está en función de estas R's. Esto es independiente. Bueno, sin embargo, este término de acá lo puedo escribir como una derivada. El término R unitario sobre R cuadrada se puede escribir como una derivada. El gradiente de 1 entre R, pero en el sistema primado. Entonces, el adelanto va a ser el siguiente. El gradiente actuando sobre la función 1 sobre R. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el operador gradiente primado actúa sobre las componentes primadas, es decir, el vector de posición del momento dipolar, de un dipolo, más derivada parcial con respecto a Y' en la dirección J, más derivada parcial con respecto a Z', dirección K. Pero ¿quién es exactamente R? Pues R es aquel vector, es el RI, es R menos RI'. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahora vean, esta RI es la que tengo aquí, pero esta R que es magnitud, ¿no es así? Y es exactamente igual a X menos X y prima más Y menos Y y prima cuadrado más Z menos Z y prima cuadrada. ¿Sí? Entonces yo quiero que ustedes prueben en casa lo siguiente. Que el gradiente con respecto al sistema primado de 1 entre R es igual a al vector unitario R entre
R cuadrada. Y cuando ustedes prueben eso, vean, el potencial eléctrico va a tomar la siguiente forma. Vector unitario R, punto vector de polarización entre R cuadrada, diferencial de volumen, pero ese diferencial de volumen es con respecto a quién. ¿La posición de quién? Esta decía que no dependía de este, ¿verdad? Pero sin embargo, este vector de polarización sí depende de una posición. Esta, ¿no? La posición en la cual se encuentra ubicado. ¿Sí? Ahora, resulta que cuando ustedes empleen esa expresión, vamos a poder escribir este resultado de la siguiente forma. P punto gradiente de 1 entre R, diferencial de volumen. Pero aquí el volumen primado. Es decir, entonces nada más les pido de favor que ustedes prueben esta expresión. Y la siguiente clase, creo que es hasta el viernes, revisen el concepto del teorema, bueno, el teorema de la divergencia. ¿Sí? Entonces, con este teorema de la divergencia, vamos a concluir que el potencial eléctrico se parte de una distribución de carga superficial y una distribución de carga geométrica. Entonces, si tú conoces las cargas superficial, puedes determinar cuál es el ¿sí? Bien, jóvenes. Es todo por hoy.